En esta última cátedra voy a repasar algunos fenómenos que son comunes a ciertas regiones de España y de las Américas. Primero vamos a empezar con fenómenos relacionados con la pronunciación. El ascenso de vocales es el cambio en la altura de la producción de la E y de la O. También se refiere a este fenómeno como una cierre en la producción de esos sonidos. Y un ejemplo es la palabra noche. En el español general se pronuncia como noche, pero en algunos lugares donde hay ascenso de vocales se pronuncia como noche. Y este fenómeno es común en sílabas átonas. Las sílabas átonas son las sílabas que no tienen, que no son la sílaba tónica, es que no reciben mayor intensidad en la pronunciación. So, ocurre en sílabas átonas y al final de palabra. Y lo vemos aquí en noche porque ocurre al final de la palabra y esta sílaba es la sílaba átona de esta palabra, noche. Lo pronuncié mal, noche. La ditongación es el ascenso de la vocal y la reconfiguración de las sílabas. Entonces, suele ocurrir en palabras como real o incluso en frases como lo elemental. Entonces, aquí vemos un cambio de la E a una I en la pronunciación. Entonces, por este cambio, ya no es hiato, ahora es ditongo, real. No tiene dos sílabas, tiene una. Lo mismo ocurre con lo elemental. En algunos lugares, esta O sube y se pronuncia básicamente como una U. Entonces, esta se pronuncia como lo elemental en vez de lo elemental. Y deben consultar el libro para determinar los factores que favorecen este fenómeno. También este fenómeno se refiere como la resolución de los hiatos. Y, para el censo de vocales deben consultar el libro para determinar con qué zonas se asocia este fenómeno. Bueno, la fricativización o la lenición de la ch es el cambio de modo de articulación de aplicar el ch a una sh. Y en vez de decir, por ejemplo, noche, sería noche. Y deben consultar el libro para determinar dónde se encuentra este fenómeno. Bueno, el ceseo ya se explicó en otro video, so no vamos a repasar este fenómeno, pero la aspiración, la geminación o la pérdida de la S en posición de coda es común a muchas partes de España y de las Américas. Ya hemos repasado la geminación en contexto de la pérdida de la R, pero aquí tenemos en el contexto de la S. Entonces, donde ocurren estos fenómenos, se puede ocurrir la aspiración. Entonces, la palabra pescado sería pecado, o la geminación, pasta sería pata, o la pérdida de la S, en vez de pasta sería pata. La neutralización y la elisión de la R y la L en realidad implica tres cambios articulatorios diferentes. La neutralización se refiere al hecho de que en algunos contextos los sonidos no son distintos. Entonces, no distingue la gente entre los sonidos de la R y la L para como hacer par mínimo o para distinguir entre palabras. Entonces, la neutralización puede ser un proceso de lampadismo
lambdacismo, perdón, que es el uso de la L en lugar de la R. Entonces, para la palabra comer, en algunos lugares se pronuncia como comer. Y la neutralización también puede ser resultado del rotacismo, que es el opuesto, es el uso de la R en vez de la L. Entonces, en la palabra mal sería pronunciada como mar, pero todavía significa mal. Entonces, se puede ocurrir la neutralización en una de esas maneras o puede ocurrir la elisión de la R o la L, la elisión total. Entonces, en vez de decir comer, se puede decir come, come, sin una R. Y deben consultar el libro para determinar dónde se encuentra cada fenómeno, el lambdacismo, rotacismo y la elisión. Bueno, la velarización de nasales en posición de coda, ya hemos visto un poco, es la pronunciación de la nasal al final en el lugar velar. Entonces, en vez de decir con, se dice con. Y deben consultar el libro para determinar los factores que condicionan el uso de este fenómeno en España. Bueno, la deslateralización de lia también se llama yeísmo porque es la ausencia de este fonema. Antes, históricamente, este fonema fue bastante extendido, pero hoy en día solo hay algunos lugares donde se usa la lia, como caballo o lluvia. Hoy en día, la mayoría del mundo hispanohablante pronuncia estas letras como ya o a veces ya. Ahora vamos a repasar fenómenos relacionados con la morfosintaxis. Primero, la variación en el uso del indicativo y el subjuntivo. Ya sabemos que podemos usar el subjuntivo en algunos lugares donde también podemos usar el indicativo, pero cuando usamos el subjuntivo cambia el sentido de la oración un poco. Entonces, en este ejemplo, tal vez sea mejor versus tal vez es mejor. Si digo tal vez es mejor, es algo positivo, es algo en que tengo confianza. Pero si digo tal vez sea mejor, expreso un poco de duda con el uso de subjuntivo acá. Entonces, en muchos lugares de España y las Américas se usa la variación para, para resaltar matices diferentes de el significado de la oración. El futuro morfológico y el futuro perifrástico son dos maneras de expresar el futuro. El futuro morfológico es el uso de morfemas para expresar el futuro. Entonces aquí tenemos comer con este morfema e que expresa el futuro. O el futuro perifrástico es una combinación de palabras. Aquí tenemos voy a comer y hoy en día esta manera de expresar el futuro perifrástico, es lo preferido en muchos lugares. La alternancia de las formas del subjuntivo es algo interesante porque históricamente no se distinguían la ra, perdón, antes en la historia sí distinguían entre la ra y la c en cuanto a el significado de la palabra. Antes el uso de la ra como subjuntivo no era posible, significaba otra cosa, pero hoy en día se puede usar
las terminaciones de ra o de se para formar el imperfecto del subjuntivo. Pero todavía hay un poco de diferencia y deben consultar el libro para determinar las diferencias en el uso. Bueno, el leísmo es básicamente el opuesto del loísmo y laísmo, porque es el uso de le para expresar objetos directos. Le es un pronombre de objetos indirectos, pero donde hay leísmo se usa como objeto directo. Entonces se puede decir le atenderemos pronto en vez de lo atenderemos pronto o la atenderemos pronto. El dequeísmo es el uso de con verbos que no requieren esta preposición. Entonces, por ejemplo, cuando usted me dice de que el voto, bla, bla, bla. El verbo dice no requiere el uso de después. Pero algunos verbos sí requieren el uso de y en algunos lugares existe el queísmo, que es el opuesto, es la eliminación de la de en contextos que la requieren. Entonces, se puede escuchar en estas zonas, me enteré que no me habían llamado. En vez de decir, me enteré de que no me habían llamado. El verbo enterarse requiere una de después, pero donde hay queísmo se elimina la de. Y el último ejemplo es la pluralización del verbo haber. Entonces, en algunos lugares, en vez de decir había 5 personas, porque había es un verbo impersonal, se escucha en algunos lugares hubieron 5 personas. Entonces ahora concuerda en número con lo que sigue. Entonces eso pasa en algunos lugares del mundo hispanohablante.